Buen día, muchachos. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your song, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart, your shit out of your luck. Don't make me tell you again. Love, love, love. Hey, Love, 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 love. I'm doing love. Love, love, love. Yeah. Bienvenidos al módulo de diagramación. Mi nombre es Angie Rincón, diseñadora gráfica de la Universidad de Boyacá, técnica en arte gráfico y en sistemas y computación, y los estaré acompañando en este módulo, ¿sí? Antes de comenzar, quiero que tengamos en cuenta algunos aspectos, ¿vale? Como por ejemplo que este módulo tiene una duración de 48 horas, en las cuales estaremos viendo diferentes conceptos, como lo son conceptos generales, conceptos de tipográficos, conceptos gráficos, conceptos de composición, etcétera. ¿Listo? Entonces, para comenzar, quiero que iniciemos con los conceptos generales, para que entendamos todos el mismo idioma y lo que estamos hablando. ¿Listo? Bien, vamos a iniciar por conocer qué es la diagramación. ¿Listo? Entonces, la diagramación es un oficio del diseño editorial, es decir, es una herramienta que utiliza el diseño editorial. ¿Listo? Que se encarga de organizar en un espacio contenidos. Esas dos palabras son importantes, organizar contenidos. ¿Listo? A eso se dedica la diagramación, ya sean escritos, visuales y en algunos casos audiovisuales, es decir, multimedia. ¿A qué nos referimos con esto? Con que la diagramación también se enfoca en toda la parte del diseño web, ¿no? Entonces estos contenidos multimedia pueden ser animaciones, videos, etcétera, toda la parte digital. ¿Listo? Estos elementos pueden estar en medios impresos y electrónicos, ¿no? Como lo son libros, diarios, revistas, páginas web, fanzine, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien, otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta es el de maquetar. Maquetar, maquetación, etcétera. Estrictamente es el acto en el que se relaciona la distribución de los elementos dentro de un espacio determinado en una página. ¿Listo? Mientras que el diseño editorial abarca muchos más elementos, como lo puede ser la preprensa, la prensa y la posprensa, en donde la preprensa se dedica a la parte de la preparación para la impresión, es el antes de, ¿no? La prensa, que es toda la parte de la impresión, y la postprensa, que es toda la parte de los acabados, ¿no? La encuadernación, el refilado, etcétera. ¿Listo? Bien, tenemos que tener en cuenta que existen diferentes tipos de contenido según la pieza editorial que vayamos a realizar. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipos de contenidos podemos encontrar? Podemos encontrar el texto, la imagen, los gráficos, que dentro de los gráficos también entra toda la parte de las infografías, el color y la tipografía, ¿no? Son elementos, herramientas con las cuales nosotros vamos a estar componiendo, con las cuales nosotros vamos a estar diagramando. ¿Listo? Y como les decía, esto varía según la pieza editorial que nosotros estemos trabajando, ¿no? No es lo mismo diagramar un artículo científico a diagramar un cuento para niños. ¿Listo? Vamos a darle como más relevancia a cierto tipo de contenidos, a todo ello. ¿Listo? Entonces, ¿qué piezas editoriales nosotros podemos encontrar? Una de ellas es el libro, ¿sí? Que consiste en pastas duras, tiene un lomo, etcétera. ¿Listo? Otra puede ser la revista, el brochure, donde por lo general encontramos servicios que ofrecen las diferentes empresas, ¿no? El catálogo, que como vemos es una distribución diferente para presentar los diferentes productos, ¿no? Entonces vemos que son diferentes los tipos de diagramaciones según la pieza editorial. No es lo mismo diagramar un catálogo a diagramar un brochure, etcétera. ¿Listo? Vemos también el fanzine, que es una pieza editorial que nació, de hecho, por medio de los estudiantes para la difusión de información de una manera económica. ¿Listo? Vemos el periódico, que es una de las herramientas más populares que existe en toda esta parte de la diagramación. Y por supuesto también toda la parte de la diagramación web, ¿no? Como les comentaba, no solamente son textos e imágenes impresos, sino también lo podemos llevar a toda la parte digital. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para la difusión de productos, servicios e ideas, ¿no? En donde el punto es brindar una información útil a la sociedad, ¿no? Nosotros como comunicadores visuales tenemos que hacer esta difusión de la información de una manera mucho más sencilla, mucho más entendible para el público en general. ¿Listo? Bien, existen algunos elementos que tenemos que tener en cuenta, como lo son la retícula, el formato, la composición y por supuesto la maquetación. ¿Listo?
Entonces, el primer elemento, la retícula, la cual ya la vamos a ver más a profundidad ahorita, que es la que determina las divisiones internas de la página, ¿no? Nos ayuda a cómo navegar en esa página, ¿no? De qué forma funcionan los elementos dentro del formato que nosotros vayamos a elegir. Bien, el formato. ¿Qué es el formato? El formato es ese soporte, ¿no? El que determina las proporciones externas de la página. ¿A qué me refiero con eso? No es lo mismo estar diagramando en una página tamaño carta, a medio pliego, a una cuartilla, etcétera. ¿Listo? Tenemos que tener muy en cuenta el formato a la hora de diagramar. Desde ahí es de donde partimos. ¿Listo? Luego vamos a ver toda la parte de composición, que es la posición de los elementos, cómo se relacionan dentro de este formato, dentro de esta página, ¿listo? La maquetación, la forma en la que la composición de los elementos en el contenido editorial es una distribución proporcional, ¿listo? Bien, vamos a ver un poquito más a fondo lo que es la retícula, la grilla, la rejilla, ¿no? La encuentran con esos tres nombres, ¿vale? Bien, es una guía en que los elementos de maquetación logran así un orden y una estética. Esto es importante, logran un orden y una estética. ¿Por qué? Porque nosotros como comunicadores visuales, nuestra función es dirigir al consumidor, a nuestro lector, por medio de esa información, de una manera estética, de una manera organizada, de una manera que le sea fácil de entender, ¿no? Entonces, la forma en la que las imágenes y el texto funcionan dentro de una composición, ¿listo? Y también la forma en la que se distribuye una composición que añade fuerza y valor al texto, ¿no? Brindando un sentimiento, un contexto, un concepto, ¿listo? Entonces, para ello también es muy importante. No es lo mismo, como les comentaba, diagramar un texto para niños a estar diagramando, digamos, una revista, ¿sí? Son conceptos completamente diferentes y la composición, todos estos elementos de diagramación nos ayudan para poder expresarlo, para poder comunicar eso, ¿listo? Bien, ¿a qué más nos aporta? Nos aporta a la consistencia de una publicación, a la coherencia visual de los elementos, ¿vale? A la relación de los elementos que se encuentran dentro del contenido editorial. Todo tiene que tener una coherencia visual, una relación entre ellos. Si estamos diagramando una revista, una página no puede ser diferente a la otra página, ¿listo? Tiene que haber una coherencia, que significa que está dentro del mismo artículo, ¿listo? Bien. Determina las márgenes, la zona impresa, el número y longitud de las columnas. ¿Listo? Esto es súper importante. Bien, también nos define el formato de las imágenes, la posición de los títulos, etcétera, dónde vamos a estar ubicando cada elemento. Esto es bastante importante. ¿Listo? Bien, ahora vamos a hablar de una herramienta bastante importante que es la proporción áurea. ¿Listo? Este tipo de proporción es un tipo de retícula que es bastante utilizada, es una de las retículas pues más populares, ¿no? La podemos encontrar en diferentes aplicaciones, ¿no? Bien, ya vimos lo que es una retícula, ¿listo? Y esta nos ayuda tanto para la construcción como para la composición, ¿listo? Entonces, como les comentaba, no solamente se puede aplicar en el diseño editorial, ¿no? También lo podemos aplicar en papelería corporativa, en fotografía, en ilustración, en diseño web pero por supuesto en diseño editorial, ¿no? Que es de donde nace, de donde parte toda esta parte de la diagramación, ¿no? Tengan en cuenta que la diagramación es una herramienta del diseño editorial, ¿no? Bien, vamos a ver qué es la proporción áurea. Yo creo que muchos están ya un poco familiarizados con este gráfico, ¿no? O lo han visto en algún lado o en algunos elementos, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace este concepto de la proporción áurea? Nace del número áureo, ¿no? Que fue propuesto por Fibonacci y es phi, que equivale a 1.618, ¿listo? A eso equivale una sección áurea. Lo podemos encontrar en diferentes aplicaciones, como lo puede ser en la naturaleza, lo podemos ver en las plantas, lo podemos ver en el universo, lo podemos ver en algunos animales, incluso lo podemos ver en fenómenos naturales. Por eso es que este tema de la proporción áurea también se le conoce como el número divino, la proporción divina, el número de Dios. ¿Listo? Porque lo podemos ver en diferentes aplicaciones de la creación, ¿vale? Bien, ¿de dónde nace toda esta parte de la proporción áurea? Nace de la sucesión de Fibonacci. ¿En qué consiste?
consiste en que un número sumado por el anterior da lugar a un tercer número, a una tercera sección. Entonces aquí podemos ver 1 más 1 da origen a la sección número 2, 2 más 1 da origen a la sección número 3, 2 más 3 da origen a la sección número 5, 5 más 3 da origen a la sección número 8 y así infinitamente. ¿Listo? Tengan en cuenta que este tipo de proporción es una proporción infinita, ¿vale? Lo podemos ver aplicado en diferentes usos. ¿Qué usos tiene, no? Entonces, uno de los más populares es en los animales, ¿no? En específico, el de la caracola es uno de los más populares que existen, ¿no? Aunque también lo podemos ver en la arquitectura griega, donde ellos utilizaron este tipo de proporción para poder componer sus construcciones, ¿listo? También lo podemos ver aplicado en toda la parte de la pintura, como lo puede ser aquí en esta obra que vemos en la derecha, que es la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, de la cual podemos ver que hay un punto central, es decir, hay un primer impacto en el rostro y desde allí se va desprendiendo el resto de la composición. ¿Listo? Entonces también lo podemos ver en esta obra que se llama Las Meninas, donde también podemos ver un punto central del cual se va desprendiendo el resto de la composición. ¿Listo? ¿Para qué es importante identificar esto? Nosotros tenemos que identificar cuál es el primer punto de impacto, cuál es el segundo punto de impacto, cuál es el tercero, qué es lo que primero va a ver nuestro receptor, qué es lo que segundo va a ver nuestro receptor, qué es lo que tercero va a ver nuestro receptor. ¿Listo? Tengan en cuenta que este tipo de retículas también suele ser flexibles, ¿no? Es decir, no solamente podemos utilizar una, también podemos utilizar 2, 3, 4, 5 para una misma composición, en donde este tipo de retícula exactamente nos aporta una simetría, ¿no? Una coherencia visual en la obra o en lo que nosotros queramos proyectar, ¿vale? Luego más adelante con práctica, con más entendimiento de las retículas, nosotros podemos transformarlas, podemos intervenirlas, rotarlas, etcétera. ¿Listo? Bien, vamos a ver algunas aplicabilidades que tiene en el diseño. ¿Listo? Entonces, aparte del diseño editorial, también tiene otras aplicaciones, como lo puede ser en la construcción de símbolos gráficos, ¿no? Donde vemos que a partir de figuras geométricas podemos sacar un símbolo que es visualmente estético, ¿no? Visualmente agradable. También lo podemos ver aplicado en la fotografía, como lo podemos ver en la parte superior izquierda, donde la imagen del chico en cicla es como el elemento principal de donde se desprende el resto de la composición. ¿Listo? También lo podemos ver en publicaciones en digitales, como lo puede ser, digamos, este ejemplo de Twitter, en donde vemos que hay un tweet principal del cual se desprende la información, de donde guían al usuario, qué es lo que tiene que leer primero, qué es lo que tiene que leer segundo y qué es lo que tiene que leer tercero. ¿Listo? Aquí podemos ver aplicada una retícula en toda la parte del diseño web. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, nos sirve para distribuir diferentes elementos, ¿no? Entonces aquí podemos ver dónde vamos a colocar la imagen, dónde vamos a colocar el pie de página, en qué lado va a quedar toda la parte del menú, en donde vamos a dejar la sección del logo, las cabeceras, los títulos, el contenido, etcétera, ¿no? Nos ayuda a tener un orden en ese tipo de composiciones. ¿Listo? Muy bien. Estos son algunos de los ejemplos en los cuales podemos utilizar la diagramación, en específico la retícula. En la siguiente sesión vamos a ver ya a mayor profundidad cómo es una retícula y de qué manera la vamos a tratar y de qué manera la vamos a abordar. ¿Listo? Entonces, quiero que entiendan que todo este tipo de herramientas son importantes no solamente para el diseño editorial, sino realmente para la gran mayoría del oficio del diseñador gráfico. ¿Listo? Entonces, espero que tengan una muy buena tarde y nos vemos en clase.